Tengo que ir a fundar un continente, ojo con ojo, diente a diente. Jimmy Iturri. Con Nicolás Trota. Estamos con Nicolás Trota, rector de la Universidad Metropolitana del Trabajo. Nico, gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por la visita. A ver, una Universidad del Trabajo, cuéntanos. Bueno, esta es una joven universidad que tiene 6 años en la Argentina, es la primera universidad de gestión sindical, impulsada por el Sindicato de Trabajadores de Edificio, que son los encargados de los edificios, y hoy es un proyecto colectivo que participan más de 50 organizaciones sindicales de las 2 centrales obreras más importantes de Argentina, la tradicional CGT y la CTA, que tiene por objetivo, por un lado, profundizar el proceso de democratización de acceso a la educación de los trabajadores y sus hijos, más allá que es un proyecto abierto a toda la comunidad, y por otro lado también que el mundo del trabajo, las organizaciones sindicales logren un fluido diálogo con el mundo científico, con el mundo académico, para que los trabajadores no sean objeto de estudio como ocurre en la academia habitualmente, que es muy elitista en los distintos rincones del mundo, sino nosotros consideramos que el sector trabajador tiene que ser un actor central en la construcción de conocimiento, en la administración de los procesos tecnológicos, porque la historia nos confirma que cuando los procesos tecnológicos los administra el mercado, terminan destruyendo empleo y lo único que hacen es mejorar el nivel de ganancia del sector del capital, y nosotros creemos que ahí el sector del trabajador tiene mucho para aportar, mucho para discutir y para liderar también los procesos de reconversión laboral de sus propios trabajadores. Además, es un factor de movilidad social también, indudablemente la educación. Es decir, aquí se puede tecnificar y pues, veo que hay niveles de licenciatura, por ejemplo, en carreras que usualmente no hay en el resto de las universidades, en las clásicas. Sí, para nosotros por un lado es el hecho que la inmensa mayoría de nuestros estudiantes son trabajadores o hijos de trabajadores becados por sus organizaciones sindicales, lo que nos equipara en la gratuidad con el sistema universitario argentino, ¿no? Que es de acceso irrestricto y gratuito en la mayoría de los casos. Por ahí hay algunas universidades en algunas carreras públicas que tienen examen de ingreso, pero el sistema mayoritariamente es de acceso irrestricto. Y por otro lado también para nosotros como un espacio universitario es fundamental que las carreras estén muy vinculadas al mundo del trabajo, ¿no? Que muchas veces la vocación laboral se hereda de madre y padre a hijos, pero que también sea con un salto en lo que es el nivel de formación, y por otro lado en muchas carreras nosotros la queremos relacionar a lo que es el fortalecimiento del modelo sindical argentino. Para poner un ejemplo, nosotros aquí tenemos una carrera de economía, una economía heterodoxa, una economía que rompe con la mirada tradicional de las universidades argentinas, que tiene una mirada mucho más liberal de la formación económica, y eso creemos que también es fundamental para que nuestros estudiantes, muchos de los cuales son delegados de las organizaciones sindicales, tengan herramientas, ¿no? Una vez que egresan para poder defender mejor los intereses del sector al que pretenden representar con una pertenencia de clase, ¿no? Porque muchas veces, como hablamos con distintos secretarios de organizaciones sindicales, los delegados al ir a universidades, en vez de formarse, se deforman, ¿no? Porque adquieren una mirada muchas veces contraria a lo que debe ser su perspectiva y terminan siendo desclasados, ¿no? Que terminan teniendo una mirada a veces más cercana al sector patronal que al sector del trabajo. Claro, o sea, además de un rincón académico, es una escuela de cuadros. Es que para nosotros toda instancia universitaria tiene una mirada ideológica. Aquellas instituciones universitarias que plantean que son neutrales, para nosotros son instituciones que responden a lo que es la corriente principal de pensamiento, ¿no? Que en América Latina lamentablemente sigue siendo una mirada neoliberal o liberal o muy asociada a la mirada sobre los Estados Unidos o sobre Europa. Nosotros creemos que como hay instituciones empresarias, ¿no? Vinculados a las distintas religiones que tienen sus universidades, el sector del trabajo tiene que tener también una universidad que forme a sus dirigentes, que también forme a la sociedad, a sus estudiantes, en una mirada que permita también dar la discusión constante de qué modelo social, político y cultural queremos para Argentina. Ahora, ustedes han sido parte de la organización de este encuentro de la Claxo, que ha reunido a miles y miles de personas
y a disertantes de toda América Latina, conversaciones que creo que han sido muy fructíferas, por lo menos a las que he asistido. He visto no solamente mucha gente atendiendo, sino mucha gente diciendo cosas inteligentes, diferentes. Sí, para nosotros el momento que transita América Latina es muy complejo, ¿no? Después de lo que han sido estos gobiernos de cambio que se iniciaron con el siglo, ¿no? Que podemos poner quizás el proceso de inicio con Hugo Chávez en Venezuela, después todo lo que fue el proceso de Lula en 2002 en Brasil, la salida de la crisis de Argentina con Néstor Kirchner, ¿no? La propia gestión de Evo Morales a partir del 2006, todo lo que ha sido el Frente Amplio, inclusive la propia concertación en Chile, el gobierno de Rafael Correa, la primavera democrática en Paraguay con Fernando Lugo. Creo que todo eso nos dio una época de recuperar el tiempo perdido en cuanto a crear soberanía en nuestros países, políticas activas que ataquen de lleno la pobreza y la exclusión, iniciar un proceso que nos permita dar la discusión de la industrialización, del valor agregado de nuestra economía, pero estos procesos también se encontraron con limitaciones y que fueron acompañados por un proceso de mutación de estas élites económicas que intentan obstruir estos cambios. Y creo que el objetivo de este primer foro mundial de pensamiento crítico es no solo mirar lo que han sido estos procesos políticos, sociales, heterogéneos entre ellos, porque es muy difícil comparar la realidad boliviana con la venezolana, con la brasilera o con la argentina, pero sí me parece que todos estos presidentes y estos colectivos políticos tenían esa mirada de transformar la realidad de nuestras naciones. Creo que el foro tiene por objetivo no solo analizar eso, sino también, ¿no?, poner la mirada sobre el presente, cuestionarse cómo es posible que después de estos procesos de cambio nuevamente estén avanzando las políticas neoliberales en nuestros países e inclusive con mucha preocupación este nacimiento de lo que es el neofascismo a partir de Jair Bolsonaro en Brasil. Ahora, claro, esa es una preocupación central. Antes de conocer el neoliberalismo, bueno, podías tener tus dudas, salíamos, por ejemplo, en Bolivia de la hiperinflación, pero ahora, cuando vimos el desastre del neoliberalismo en los 90, votar por el neoliberalismo, votar por la derecha, me parece que la memoria es demasiado corta. Es que yo creo que la memoria social termina siendo de corto plazo, ¿no? Y que también la sociedad, al momento de votar y de acompañar un proceso, paga las conquistas adquiridas una sola vez, ¿no? Entonces creo que ahí los procesos políticos, sociales, tienen que tener la capacidad siempre de interpelar una agenda futura, ¿no? Y Bolivia para mí es un ejemplo de eso, porque mucho de lo que se comprometió Evo Morales allá por el 2005-2006 es una agenda que asombrosamente se ha cumplido, ¿no? Y que quizás hoy la agenda de la justicia social, de la reducción de la pobreza, como se avanzó, de la nacionalización de la principal riqueza, ¿no?, de los hidrocarburos, la creación del Estado plurinacional, es una agenda que se ha alcanzado, ¿no? Y que quizás ahí también se le presenta a Evo Morales y al MAS, ¿no?, cómo interpela a la sociedad a nuevos cambios, ¿no?, que permitan renovar ese voto de confianza. Y creo que Bolivia, como puede pasarle también a Uruguay, tienen que ver lo que ha sido el proceso argentino, ¿no? Que quizás la elección del 2015, por un lado teníamos un candidato, que era el candidato que pretendía darle continuidad a la gestión de Cristina Kirchner, que hacía mucho más hincapié en lo logrado que en convocar a la sociedad a las transformaciones pendientes. Y por otro lado, un candidato neoliberal como Mauricio Macri, que se vendía con un discurso absolutamente distinto de lo que ha sido su accionar de gobierno. Por eso yo creo que en Argentina la sociedad no votó mal, la sociedad fue estafada, ¿no? Porque había un candidato que comprometía darle continuidad a las cosas que estaban bien y pretendía también corregir aquellas equivocaciones que se habían realizado a lo largo de 12 años de la gestión de Néstor Kirchner primero y después de Cristina Kirchner en sus 2 mandatos. Ahora, la realidad es que los fuertes retrocesos que ha vivido Argentina en estos casi 3 años de gestión de Mauricio Macri son muy dramáticos, tanto en la pérdida de derechos como
en la caída de la capacidad de compra del salario, en el crecimiento de la pobreza, la indigencia y la desocupación. Por eso yo creo que la sociedad al votar no solo tiene que escuchar lo que dicen los candidatos, sino también analizar lo que es la historia de los movimientos que estos candidatos representan, ¿no? Y la historia individual de cada uno de los candidatos. A ver, el votante que votó por la derecha en Argentina fue estafado. En Brasil no. En Brasil, Jair Bolsonaro habló bien claro contra las mujeres, contra las minorías, contra todos, pero igual votaron por él. En el siguiente sector le vamos a preguntar a Nico esto. Tengo que ir a fundar un continente. Ya volvemos. Ojo con ojo, diente a diente. Con Nicolás Trota. Fundamental. Lo que te digo lo sabes. Tengo que ir a fundar un continente. Ojo con ojo, diente a diente. Piedra Jimmy Iturri. fundamental. Con Lo que Nicolás te digo lo Trota. sabe solo el viento. A ver, Nico, Jair Bolsonaro tuvo expresiones en contra de las mujeres, llegó a decirle a una diputada, eres demasiado fea para que merezcas ser violada, ¿no? Una barbaridad de esas. Habló contra los negros, habló contra los homosexuales, habló contra los LGTB, habló contra los indígenas y recibió el voto de sectores de todos ellos. Bueno, eso es lo preocupante, ¿no? Pero yo creo que la dirigencia política nunca debe enojarse con el pueblo, sino debe reflexionar por qué estas cosas ocurren, ¿no? Y me parece que hay distintas dimensiones de análisis. Por un lado, comprender la victoria de Bolsonaro nos tiene que retrotraer a lo que fue el golpe parlamentario que sufrió Dilma Rousseff, ¿no? Y el hecho que estas élites económicas, sin escrúpulo, fueron corriendo los límites en el debilitamiento institucional de nuestra democracia, ¿no? Por un lado, el golpe parlamentario, que ellos pensaban que iba a permitir la destrucción del Partido de los Trabajadores y de la propia figura de Lula da Silva, pero después del golpe, también que Michel Temer empieza a implementar políticas de fuerte ajuste. Recordemos que semanas después congelaron la inversión social, educativa y de salud por los próximos 20 años, ¿no? En un país que sigue siendo uno de los países más injustos de América Latina. Y del mundo. Y del mundo, ¿no? Entonces, la realidad es que a partir de esas políticas de ajuste, la figura de Lula empieza a crecer y consolidarse. ¿Qué hacen estas élites? Que también debemos reconocer que hay factores externos que también juegan en el contexto interno de Brasil, como ocurrió en el intento de golpe de Estado de Evo Morales en el 2008 en Bolivia, ¿no? La realidad es que a partir del crecimiento de la figura de Lula, ¿no? Iniciaron una campaña de desprestigio que no impidió que Lula siga creciendo, ¿no? Entonces, el siguiente paso, ¿cuál fue? Acelerar un juicio que condena a un inocente porque no hay ninguna prueba. El juez Moro termina diciendo, lo condeno por mi convicción, ¿no? Pero no hay pruebas que puedan demostrar que lo que se le imputa a Lula da Silva sea verdad, ¿no? Pero a pesar de eso, Lula sigue creciendo en las encuestas. Entonces, en tiempo récord, tienen que condenarlo en segunda instancia para, aplicando una ley que sancionó el mismo Partido de los Trabajadores, que es la ficha limpia, no pueda presentarse en elecciones. Entonces, la condena de Moro no terminó siendo los 12 años y un mes de prisión de Lula, sino es impedir que el candidato que podía devolverle la democracia a Brasil no sea candidato. Igual, el Partido de los Trabajadores iba creciendo en las encuestas y una semana antes este juez termina dando a publicidad una delación premiada de un exministro con mentiras, una delación premiada que tenía más de un año para también intentar manipular el humor social. ¿Esto qué nos demuestra? Nos demuestra que las élites van a hacer todo lo necesario para impedir que los procesos populares tengan continuidad o vuelvan a ser gobierno. Llámense Lula, llámese Cristina Kirchner, llámese Evo Morales o Rafael Correa. Digo, lo que hay es una mirada de detener cualquier proceso político que le dé la discusión al poder real o a los que se creen dueños de nuestros países. Y que nos debe también permitir analizar que el atentado de las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001 implicó que los Estados Unidos ponga el foco de su mirada en otras regiones del mundo. Y eso también permitió un esquema, por falta de presión de los Estados Unidos en nuestra realidad, de fuertes soberanías o de inicio de estos procesos de cambio. Eso también asustó posteriormente
a los Estados Unidos, que siempre nos ha considerado a nosotros como el patio trasero de este imperio. Y la realidad es que estos procesos de cambio los ha asustado. Por eso hoy están poniendo el foco en intentar obstaculizar cualquier victoria en nuestros países. Ahora, frente a ese escenario, ¿no? Debemos comprender que estas élites económicas no solo impidieron un candidato como Lula, que podía pacificar, como él decía, devolver la felicidad al pueblo brasileño, sino lo más preocupante también es que le abrieron la puerta a una expresión absolutamente fascista, como él es de Bolsonaro, que también observamos que tiene una agenda de absoluta sumisión a los intereses de los Estados Unidos por el gabinete que está configurando con el ala absolutamente ultraliberal del propio ejército brasilero, que ahí probablemente se espera un esquema de tensión entre una sección nacionalista del ejército de Brasil y esta sección o esta parte mucho más vinculada a los Estados Unidos. Ahora, mi sabia abuela decía que el primero en gritar el ladrón ha ido por ahí es el propio ladrón, ¿no? Es decir, Sí. Y algo así pasa, el capitalismo es en sí mismo corrupto, en sí mismo. Pero quienes han asaltado, se han llevado la plata en nuestros países, al offshore y todo eso, ahora hablan de la izquierda como si fuera la corrupta, la más corrupta de todas. Es decir, ya han logrado posesionar en algunos sectores esa idea, merced sobre todo al trabajo de los medios de comunicación. ¿Cómo la ves? Bueno, es que en Brasil en parte lo que ocurrió es eso, ¿no? Me parece que los medios masivos de comunicación, ¿no? Brasil es un país, a diferencia de la Argentina, que la agenda la marca la televisión, no los periódicos. Entonces ahí lo fuerte es O Globo. O Globo no estaba con Jair Bolsonaro, pero fue funcional a Jair Bolsonaro en la estigmatización de la responsabilidad exclusivamente en el Partido de los Trabajadores de la corrupción. Cuando el que inició e impulsó la legislación para combatir la corrupción fue, en debilidad parlamentaria, fue el gobierno del Partido de los Trabajadores. No, y la denuncia contra Lavajato lo inicia él. Y principalmente fue Dilma Rousseff, que es lo que eso le costó a Dilma Rousseff su destitución, porque Dilma Rousseff cortó cualquier tipo de diálogo con esta partidocracia corrupta en el Congreso brasileño, por eso avanzan también contra ella. Entonces, la realidad es que debemos ser conscientes que hay equivocaciones propias, ¿no? Yo planteo que quizás el Partido de los Trabajadores debería haber sido mucho más duro desde el comienzo en combatir ese sistema partidocrático corrupto de los dos partidos tradicionales de Brasil, la socialdemocracia, ¿no? Que fue en la elección anterior con Aécio Neves, que casi le gana a Dilma Rousseff, el partido de Fernando Henrique Cardoso, ¿no? Y el partido de Temer, esa confluencia de partidos de centro, centro-derecha, que se acomodan según la oportunidad, ¿no? Estuvieron con el PT y apenas pudieron, pegaron el zarpazo, ¿no? Y mostraron su verdadera matriz ideológica, que es absolutamente conservadora. Entonces la realidad es que el PT no pudo avanzar con tanta fuerza por la debilidad de que el propio Partido de los Trabajadores era minoría en su coalición de gobierno, en la representatividad en el Congreso, que es el propio problema que va a tener Jair Bolsonaro en un Congreso que le va a ser mayoritariamente adverso si es que no realiza fuertes concesiones para los distintos bloques, tanto el evangelista como este bloque vinculado al sector agropecuario y al sector de las armas, como lo mencionan en Brasil. Ahorita vamos a hablar de los evangelistas, pero no la tiene tan fácil además por la atomización del voto. Son muchísimos partidos que tienen muchas cuotas de poder dentro del Congreso y en las gobernaciones. Bueno, es que eso es lo que quizás el Partido de los Trabajadores también debería haber logrado modificar y no se pudo porque no tenía los consensos ni la fuerza, que es un sistema de representatividad y un sistema electoral que debilita mucho la representatividad. El Partido de los Trabajadores, ganando las elecciones, tenía menos del 20% de los diputados y senadores. Entonces es muy difícil en un sistema presidencialista fuerte como tienen nuestros países, gobernar si no tenés un Congreso que o te da una primer mayoría, o te da la mayoría, o te da una primer minoría muy consolidada. Entonces es un poco la realidad que uno tiene que comprender para analizar el presente de Brasil, que en esto que yo te mencionaba, de lo que es la injerencia externa, recordemos lo que era Brasil hace 5 años. No era un Brasil que estaba en el BRICS, un Brasil que estaba dándole discusión a la fotografía de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, solicitando un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para Brasil o para Sudamérica.
y la realidad que hoy Brasil es un zombie que deambula sin destino, ¿no? Y esa realidad de su corrimiento de todo el escenario internacional fortalece a los Estados Unidos. Y tenemos que ser conscientes que nuestro continente, Sudamérica, es parte de la disputa de las dos principales potencias. Somos territorio de disputa de los Estados Unidos y China, ¿no? Y parte de lo que se ve en Brasil es lo mismo. Digo, nuestros países, para intentar en esquemas de mayor soberanía acercarse a China, no fue gratuito eso, ¿no? Porque hoy, ¿no?, se viene el zarpazo de los Estados Unidos, que trata de desestabilizar también nuestras democracias de baja intensidad, como dice Boaventura de Sousa Santos. Súmale el efecto Rusia. También, ¿no? Porque yo creo que nuestros países, para compensar, siendo conscientes que entre las naciones, no hablo de las naciones de nuestra región, que tenemos una cultura, una historia, unos pueblos con tanta cercanía, sino Estados Unidos, Rusia, China, los que nos deben movilizar son nuestros intereses. Y a mí me parece que con esas tres potencias tendríamos que tener la inteligencia de administrar nuestros intereses para intentar sacar el mayor provecho para nuestra región. Muy bien, siempre y cuando aprendamos a no poner todos los huevos en una sola canasta. Ya volvemos en 2 minutos. Tengo que ir a fundar un continente. Ya volvemos. Ojo con ojo, diente a diente. Con Nicolás Trota. Fundamental. Lo que te digo lo sabes. Tengo que ir a fundar un continente. Ojo con ojo, diente a diente. Piedra Jimmy Iturri. fundamental. Con Nicolás Lo que te digo lo Trota. sabe solo el viento. Estamos con Nico Trota hablando sobre la situación latinoamericana. Nico, hablábamos de los medios de comunicación, su importancia. Decías, O Globo fue funcional a Bolsonaro, pero ahora O Globo piensa pasar a la oposición, y me lo explicaba alguien de adentro, y me decía, lo que pasa es que Jair Bolsonaro va a apoyar a otra red que tiene mucho que ver con los evangelistas. Es decir, no va a ser O Globo su red, sino va a pasar por otro lado. Entonces, los evangelistas han adquirido un poder muy, muy grande. Bueno, es que la iglesia evangélica tiene un poder enorme, tiene una bancada muy importante en el Congreso brasilero, tiene gobernadores de Río de Janeiro, el alcalde de Río, todos con posiciones muy reaccionarias, muy al estilo de Bolsonaro, vinculado al eje de la lucha contra la inseguridad a partir de la mano dura, inclusive traspasando cualquier esquema de respeto a los derechos humanos. Y es ahí donde uno tiene que empezar a analizar que muchos sectores de la sociedad, los sectores populares, que en Brasil, como ocurre en Argentina, son los que más sufren la inseguridad, ¿no? Y que es legítimo que reclamen mayores niveles de seguridad, y que también la izquierda tiene que darse un planteo de discusión seria de una propuesta, ¿no?, que pueda satisfacer a los sectores populares en cuanto a la lucha con la inseguridad, van a ser los principales damnificados por parte de una política absolutamente irracional que está planteando Jair Bolsonaro, que son, según su discurso, ejecuciones sumarias de los delincuentes, claro, ¿no? Como ha dicho el actual gobernador de Río de Janeiro, dice que a los delincuentes hay que dispararles en la cabeza y por la espalda. Listo, linchamiento. ¿No? El linchamiento, ¿no? Sin juicio, estamos volviendo al siglo XVIII, al siglo XIX, sin respeto alguno por los derechos humanos o por el debido proceso, ¿no? Que también se vive en Argentina, ¿no? Un presidente como Mauricio Macri que recibe a un policía que asesina a un delincuente cuando esté escapando con 3 tiros por la espalda, ¿no? Cuando había un proceso judicial abierto y hoy están yendo a juicio oral. Entonces hay también una posición de un discurso muy duro, ¿no?, que atenta contra los derechos humanos, ¿no?, que le es funcional también a estos sectores para acumular votos frente al miedo de la sociedad, ¿no? Brasil es un país que tiene niveles de seguridad, creo que son 67.000 muertos por acciones violentas. Bueno, supera inclusive a países que tradicionalmente tenían, como era México, una realidad de mucha más violencia. Claro, eso lleva a proponer armas para todos. Bueno, que también lo ha dicho en el caso de la Argentina la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando todos sabemos, los que nos interesa la dimensión de las políticas públicas en seguridad, que los ciudadanos tengan armas en su casa
no mejora los niveles de seguridad, al contrario, los empeora. No, mire, Estados Unidos. Y como termina ocurriendo, inclusive, y uno lo ve lamentablemente cotidianamente en la Argentina, esta exigencia que los policías deben ser policías las 24 horas, los 7 días de la semana, porque la mayoría de los policías que mueren es fuera de su horario en servicio, porque tienen esta carga pública, entre comillas, de identificarse frente a cualquier delito que estén observando, ¿no? Entonces está comprando con sus hijos en el supermercado y desenfunda su arma y es asesinado. Digo, esto es lo que hay que discutir. Armar a la sociedad no resuelve el problema de seguridad. Obviamente tenemos que tener el monopolio, el ejercicio de la fuerza legítima en manos del Estado, ¿no? Policía con conducción civil, presente, bien equipada, y también hacer un fuerte ataque a lo que es el nivel de desigualdad que tienen nuestras sociedades. Porque no solo la pobreza es lo que implica crecientes niveles de inseguridad, sino el principal problema de la humanidad es la desigualdad, y eso es lo que desemboca en niveles de violencia en nuestra sociedad, ¿no? Y en el caso de la Argentina, los distritos con mayor nivel de violencia delictiva, ¿no? Son aquellos donde uno observa la convivencia de sectores de altos ingresos con sectores absolutamente excluidos, ¿no? A mayor desigualdad, mayores niveles de violencia. Yo soy partidario de que se construyan más cárceles y mejores cárceles, pero no para tener más presos, sino para darles también un trato digno a esos presos que están hacinados en universidades de la delincuencia, que esos son actualmente las prisiones en América Latina. Es que si no, que también es un tema que en el caso de la Argentina la democracia, a pesar que estamos transitando ya más de 30 años de democracia, no ha ingresado al sistema penitenciario, ni al federal, pero ni hablar de las provincias, que es mucho peor que el sistema penitenciario federal. No abordar el tema del sistema penitenciario, ¿no? Con un esquema que no sea un espacio de venganza. Las cárceles, como son hoy en día en la mayoría de los países latinoamericanos, tienen que ser un espacio de una nueva oportunidad para aquellas personas que han caído en el delito. Pero ni siquiera uno lo tiene que ver como una mirada de compasión, ¿no? Uno lo tiene que ver como una mirada de beneficio propio. Claro. Porque si la gente al ingresar a la cárcel no sale después con mayores oportunidades, ¿no? Y sale con menos oportunidades, va a reincidir en el delito. Entonces ahí tenemos que verlo, que la política pública central para mejorar los niveles de inseguridad es que no sean espacios de venganza, sino que sean un espacio donde haya acceso a la educación, acceso a oficios, ¿no? Y oportunidades posteriores a aquellas personas que han caído en el delito. Claro, y oportunidades sociales. Yo siempre he dicho, pasas donde un niño que duerme en la calle, que siente frío, que tiene que clefearse para dormir y que no tiene comida, no te extrañe que a los 20 años te ponga un cuchillo en el cuello, porque no hiciste nada para evitar que ese niño no sufra. Es que la mayor violencia que una sociedad puede tener es no tener políticas activas en el combate contra la desigualdad, ¿no? Por eso yo creo que uno no se debe cansar de reconocer aquellos procesos políticos que han permitido romper, ¿no? La historia de exclusión y de crecimiento de la desigualdad en nuestros países, ¿no? Como ha pasado en Bolivia, como ha pasado en la Argentina a lo largo de distintos momentos históricos, con el peronismo, en los años posteriores a la crisis, lo que ha sido el proceso de inclusión social, con fuertes políticas activas en Brasil, con lo que es Bolsa Familia, con lo que es el ProUni, que es el programa de acceso a la universidad para la población negra, pobre del Brasil, ¿no? Digo, estas son las cosas que realmente demuestran que otras realidades son posibles. Claro. Y que el cambio, Jimmy, yo creo que el cambio en nuestras sociedades también es cultural. Es ser conscientes que no solo tenemos que lograr desde nuestros gobiernos aumentar los derechos en el campo económico, sino también lograr que la sociedad comprenda que, como decía el general Perón, nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Digo, porque el paradigma del neoliberalismo es el individualismo extremo. Esa sensación que todo lo que yo tengo se vincula a mi esfuerzo individual. Y eso nunca es verdad, ¿no? El esfuerzo individual siempre es importante, pero somos parte de una sociedad.
Y en esa sociedad nuestros estados, y mucho más en América Latina, con realidades estadocéntricas, donde el Estado es un factor central en la construcción social, ¿no? Las políticas públicas nos golpean cotidianamente. Y en Argentina hoy eso se está sufriendo, ¿no? Aumentos de tarifas de los servicios públicos, la luz, del gas y el agua, de más del 1000% en menos de 3 años, se debe a una decisión del gobierno. Claro. ¿No? Entonces, cuando uno ve que Argentina está teniendo un proceso inflacionario, que en el mes de septiembre y octubre hemos tenido más inflación en esos 2 meses que Bolivia en los últimos 3 años. No, ahí también hay malas políticas públicas que atentan contra una economía ordenada a favor de la mayoría. Entonces lo tenemos que tener presente. La política se mete con nosotros todos los días. Por eso no alcanza solo con votar, y por eso yo muchas veces rescato lo que es el proceso boliviano, donde uno observa que el MAS, que los movimientos sociales han logrado, con sus equivocaciones también, tener una sociedad movilizada, ¿no? Que es lo que permite garantizar los cambios muchas veces en los momentos de zozobra, en los momentos de mayor tensión, cosa que no ocurrió en Brasil, ¿no? Que el Partido de los Trabajadores se transformó en un partido de gobierno, ¿no? Y cuando uno se transforma en un partido de gobierno, muchas veces está disociado de las bases que le permitieron llegar al gobierno. Muy bien, Nico, permíteme hacer un corte, ya volvemos. ¿Cómo no? Tengo que ir a fundar un continente. Ya volvemos. Ojo con ojo, diente a diente. Con Nicolás Trota. Fundamental. Lo que te digo lo sabes. Tengo que ir a fundar un continente. Ojo con ojo, diente a diente. Piedra Jimmy Iturri. fundamental. Con Lo que Nicolás te digo lo Trota. sabe solo el viento. Con Nicolás Trota aquí en Buenos Aires. Nico, tú eres un entrevistador que está siendo entrevistado. A ver, cuéntanos un poco de tus entrevistas. La verdad que para mí ha sido un privilegio poder recorrer América Latina, poder conversar con muchos de estos dirigentes que han sido actores centrales de estos procesos de cambio, ¿no? ¿Y por qué lo hacemos? Porque nosotros creemos que es fundamental dejar un testimonio, no solo de la historia de estos procesos de transformación que vivió América Latina, sino también conversar con estos dirigentes cuáles han sido los aciertos, cuáles han sido las equivocaciones, las miradas de crítica de esas equivocaciones, porque yo creo que la capacidad que debe tener el campo popular, el progresismo, la izquierda, es construir sobre lo construido, ¿no? Y que no cada proceso vuelve a empezar, ¿no? La experiencia es algo que nos enriquece, ¿no? Y poder dialogar con Lula da Silva, poder dialogar con Dilma Rousseff, con Pepe Mujica, con Rafael Correa, con Evo Morales, Fernando Lugo, Celso Amorín, bueno, alguien como Marco Aurelio García, que lamentablemente ya no está con nosotros, me parece que es sumamente enriquecedor, ¿no? Para la política latinoamericana y también para ayudar a que la sociedad tome conciencia de lo que han sido estos momentos históricos de nuestro continente. Ahora, tan afines y tan diferentes. Bueno, son afines y diferentes, ¿no? Porque eso también ha caracterizado a nuestro continente, ¿no? Pero yo creo, si me tengo que quedar con algunos de los dirigentes que he podido conversar, yo he escrito una nota a principios de este año, ¿no? que decía: Evo y Lula son como Mandela, ¿no? Para mí, Evo y Lula representan esos cambios más profundos que ha vivido América Latina, ¿no? Argentina también con los Kirchner ha cambiado mucho, pero Argentina ha tenido el peronismo, ¿no? Que también ha ayudado a cambiar y a generar un país muy rebelde, muy pujante, pero me parece que tanto Evo como Lula, como dirigentes sindicales, mi perspectiva es que han logrado romper, ¿no? Un esquema de fuerte discriminación de las mayorías, ¿no? De un pueblo mayoritariamente indígena como es Bolivia, y de un pueblo mayoritariamente mulato como es Brasil, ¿no? Uno en la televisión ve que Brasil, por ejemplo, parece un país blanco, ¿no? Claro. Más de la mitad de la población es mulata o negra, ¿no? Y era algo absolutamente invisibilizado. Lula con el Partido de los Trabajadores, Evo Morales con el MAS, lograron cambiar de raíz esos países. ¿Resolvieron todo? No, por supuesto que no. Una vez lo escuchaba a Lauro García Linera cuando alguien le preguntaba por qué Bolivia no había logrado romper, ¿no? la economía extractivista. Y García Linera con razón dice: no podemos deshacer 500 años de historia en una década, ¿no? Los cambios no tienen que tener continuidad, lleva mucho tiempo, pero si vemos, como una vez me dijo Celso Amorín, ¿no? Si vemos lo que se ha logrado en América Latina, era impensado.
¿quién podía imaginarse, ¿no?, en el apogeo de ese consenso de Washington en los 90, ¿no?, cuando parecía que se había acabado la disputa entre el modelo del capitalismo ultraliberal y el socialismo y el comunismo, ¿no?, y que América Latina estaba sometida a este consenso de Washington, que íbamos a tener una oportunidad como la que tuvimos, ¿no? Hoy estamos transitando estos momentos de avance de las políticas conservadoras, neoliberales, pero como dice el Pepe Mujica, nuestras derrotas no son definitivas porque nuestras victorias tampoco lo son, ¿no? La lucha es constante, es ir subiendo escalón por escalón y tener la capacidad de, cuando nos caemos, levantarnos otra vez, aprender por qué nos caímos y seguir generando fuerza popular para consolidar las transformaciones, siendo conscientes que del otro lado muchas veces hay inescrupulosos que lo único que quieren hacer es acumular riqueza en desmedro de la mayoría. El manifiesto comunista dice que la burguesía construyó a su sepulturero, ¿no?, que es el proletariado. ¿No es esta ultraderecha que está Bolsonaro, Trump y demás, no están construyendo también a su sepulturero? Pienso un poco en esto por el resultado de las elecciones recientes en Estados Unidos y porque en Brasil hay 47 millones de personas que han votado contra Bolsonaro. Contra Bolsonaro. Ahí está la esperanza, la resistencia, la lucha que está. Yo creo que a veces pagamos un costo como sociedades muy alto de reflexionar cuando perdemos derechos, ¿no?, cuando perdemos inclusive bienestar económico. Pero yo creo que para dar vuelta a lo que vos decís, yo creo que el desafío nuestro como campo popular, como izquierda, como progresismo, es mientras ampliamos derecho, es generar la conciencia social, que eso no fue magia, que eso fue una construcción colectiva, que haberlo logrado fue mérito de todos y que hay que defenderlo. Y en ese diálogo constante con la sociedad, tener la capacidad de interpelarlo a transformaciones constantes, permanentes, ¿no?, que permitan realmente que nuestros países tengan el desarrollo humano, la realidad de igualdad, de distribución que se merecen, ¿no? Y se ha avanzado mucho. En ese sentido yo creo que la historia da revanchas y que, como decía Salvador Allende, mucho más temprano que tarde. Muy bien. Muchas gracias, Nico. Gracias, Jimmy. Tengo que ir a fundar un continente, ojo con ojo, diente a diente, piedra fundamental. Lo que te